Y estamos ahí, 2 Pedro capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Pero antes simplemente déjame hacer un pequeño repaso. Yo hablaba y compartía contigo la semana pasada que mucho, más en este tiempo y en esta hora en la que tú y yo vivimos, dice la palabra, dice que habría muchos que se levantarían, o que para este tiempo del fin o para este tiempo del juicio, la palabra describe que se levantarían muchos espíritus, o muchos espíritus saldrían sueltos con el fin de engañar, dice la palabra, a los elegidos. Y qué importante es que tú y yo podamos aprender a discernir y distinguir entre lo bueno y lo malo. Di conmigo, es importante aprender a hacer distinción o discernir entre lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y tenemos que guardarnos. Tú y yo hemos sido salvos por medio de la sangre de nuestro amado Mesías, y esa sangre que nos libertó y nos trajo una libertad a nuestras vidas. Y Él dice la palabra, dice que Él vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Más dice la palabra que el enemigo no ha venido sino a robar, matar, robar y destruir. Pero Yeshua vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Y es importante que tú y yo aprendamos a discernir entre lo que es lo bueno, entre lo que es lo correcto, entre lo que es lo santo, entre lo que es lo profano. Porque dice la palabra, y déjame retornar a lo mismo. Si tú y yo no aprendemos a discernir en esta hora o en este tiempo, es muy fácil que tú y yo podamos ser engañados, o nuestras vidas puedan caer en el engaño con el fin y con el propósito de apartarnos y de separarnos del camino de Yahweh. Y en el único lugar donde tú y yo tenemos nuestra seguridad y nuestra confianza y nuestra libertad es en los caminos de Él. ¿Cuántos entendemos eso? No hay ninguna parte donde tú y yo podemos encontrar nuestra seguridad y nuestra estabilidad en todas las áreas, sino es en Él, que hizo los cielos y la tierra, en el que por Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas que por Él existen. Y dice la palabra que nuestra vida está escondida en Él. Dice la palabra en el libro de Colosenses que nuestra vida está escondida en Él. Y ahí es donde tú y yo debemos de permanecer en Él. Pero si tú y yo no aprendemos a discernir entre lo que es lo santo, lo profano, lo correcto, lo incorrecto, y a separar una cosa de la otra, la palabra dice que en el fin de los tiempos se levantarían muchos espíritus y aún muchos falsos profetas y muchos falsos maestros con el fin de engañar a muchos. Y con el fin y con el propósito de engañar a los elegidos. Y qué importante es que tú y yo podamos permanecer en Él. Dice la palabra en el libro 2 de Pedro capítulo 2. Vamos al libro de Pedro capítulo 2. Dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Adón que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Cuando tú y yo podemos mirar esta parte, yo hacía referencia, cuando habla acerca de la sensualidad, habla acerca del carismatos, o de los dones, o del carisma, de la gracia del ángel que cierta persona pueda tener. Y si tú y yo no aprendemos, dice la palabra que muchos se levantarían, dice muchos falsos maestros, trayendo herejías destructoras, negando al Adón, dice que los compró trayendo sobre sí una destrucción repentina. Dice muchos seguirán su sensualidad o sus dones, vamos a llamarle de esta manera, su carisma, su ángel de esa persona. Dice, y por causa de ellos, dice, el camino de la verdad será blasfemado. Cuando tú y yo podamos mirar, hay personas que de alguna manera pueden tener el don, vamos a llamarle, o la gracia, el carismato, si tú le puedes poner de cierta manera. Pero si tú y yo no aprendemos a discernir, hay dones y hay talentos que Yahweh nos ha dado. Dice la palabra, dice que Él ha dado talentos, dice el libro de Corintios, que Él ha dado dones y ha repartido o ha impartido dones a todos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, a todos nosotros se nos fueron dados dones. Hay personas que también pueden tener talentos, que son destrezas, que son habilidades que las personas pueden tener, pero a todos nosotros se nos fueron dados dones. Y esos dones que se nos fueron dados, si no se utilizan,
de una manera apropiada. Los dones fueron para ministrar dentro del cuerpo del Mesías, dentro del cuerpo de los creyentes, son para ministrarnos a todos nosotros. Esos dones que se nos fueron dados con el propósito de ministrar al pueblo. Pero que si en cierta manera esos dones que se nos fueron entregados, o aquel que ejerce un don y lo utiliza de una manera incorrecta, la obra, o vamos a llamarle la obra de Yahweh, o el propósito de Yahweh, sufre una obstrucción porque se utiliza de una manera errónea o de una manera incorrecta. Y aún muchas veces cuando las personas utilizan ese don que se les fue dado por Yahweh y lo utilizan de una manera incorrecta, llegará en el momento en el que tal vez la persona, uno u otro, puede ser herido a causa de los dones mal usados en la vida de esa persona, y puede llegar de tal manera a dañar a uno o distorsionar la verdad o blasfemar la verdad al punto en el que tú y yo podemos encontrarnos y no darnos cuenta que hemos permanecido en un engaño. Yo no sé si me estás entendiendo, pero llegamos a un punto en el que la persona ya no puede distinguir entre lo que es verdad y si esa verdad es lo correcto o no es lo incorrecto, por causa de un don mal ejercido, porque la persona puede ser lastimada o la obra puede ser obstruida o de diferentes maneras. Por eso dice que la palabra dice que en el fin de los tiempos dice, se levantarán muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, y eso es que tendrán una apariencia de ejercer un don aparentemente, y la gente irá en pos de todas estas personas, y con el fin del propósito de engañar ¿a quién? A los elegidos, con el fin de apartarnos y de alejarnos del camino o de la verdad de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos eso? Por eso es importante que tú y yo aprendamos a discernir entre lo que es lo correcto y entre lo que es lo incorrecto, para mantenernos en el camino que Yahweh desea. Sí ha dado dones, pero también tenemos que entender que los dones muchas veces pueden ser ejercidos de una manera correcta o abusar de esos dones. ¿Cuánto estamos entendiendo? No sé si me estoy explicando. Porque es importante que lo entendamos. Porque eso es lo que sucedería en el final de los tiempos. Dice, y todo con el fin y con el propósito de engañar ¿a quién? A los elegidos, o si tú quieres ponerlo en cierta manera, de engañarnos a todos nosotros. Tú ya estamos en una área o en un lugar donde que si tú ya no tenemos un discernimiento y no distinguimos entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, es muy fácil que tú y yo podamos desviarnos y apartarnos del camino pensando que vamos atrás de alguien, porque desafortunadamente cuando esos dones se manifiestan, la persona no va atrás a lo espiritual, vamos a llamarle en cierta manera, pero su vista está puesta ¿en quién? En el hombre. Y cuando la mirada está puesta en el hombre, si esa persona abusa de esos dones, en el momento en el que esa persona distorsiona la verdad, el pueblo es afectado. Y entre ellos puede ir todo el pueblo, podemos ir nosotros, si tú quieres en cierta manera, por poner nuestra mirada puesta ¿en quién? En el hombre. ¿Dónde debe estar puesta nuestra mirada? Dice la palabra que nuestra mirada debe estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Que si hay alguien que enseña, hay alguien que predica, puedes mirarme, puedes mirar mi vida, sí. Pero tu mirada y nuestra mirada debe de estar puesta ¿en quién? En Él. No en nadie más. Sí, Yahweh utiliza a las personas, da dones a las personas, da el carismato si tú quieres para traer la vida de otros, pero nuestra vida y nuestra mirada debe estar puesta ¿en quién? En el autor y consumador de nuestra fe, que es Yeshua, y no en nadie más. Dice versículo 3, dice, y en su avaricia, dice, los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo, dice, no es ocioso, dice, ni su perdón ni su perdición dormida, dice, porque si Elohim no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosas de tinieblas, reservados para el juicio, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, dice, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y condenó a la destrucción de la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a cenizas, poniéndolos de ejemplo para los que habrían de venir,
impíamente después. Y si rescató al justo Lot abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, dice, porque ese justo por lo que veía y oía, dice, vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa atormentada por todos sus hechos inicuos. Y esto es un indicativo aún para todos nosotros. En otras palabras, si tú y yo vivimos en medio de hombres o de mujeres o en medio de un mundo, vamos a ponerle de esta manera, en un mundo tan inmoral, sin principios morales, voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo nos veremos afectados por esa conducta. ¿Cuánto lo entendemos? Si tú y yo vivimos, vuelvo a repetir, en medio de un mundo, dice la palabra, dice que tú y yo estamos en el mundo, mas no somos, di conmigo, de este mundo. El mundo trae sus propias pasiones. Nada de lo que hay en el mundo, déjame ponerlo de esta manera, nada de lo que hay en este mundo puede ser mejor de lo que Yahweh te puede ofrecer. Nada. Aunque tú y yo estamos en el mundo, no somos de este mundo. Cuando Yeshua hizo la oración por sus discípulos, Yeshua no dijo, Padre, no te pido que guardes a mis discípulos en un medio de una burbuja, dice, sino Padre, yo voy a ti, dice, y te pido que los guardes en ti y en tu nombre, que los guardes del maligno. Estaban en este mundo y vivían en este mundo, pero en medio de quién fueron guardados, en medio de Él. Tú y yo estamos en medio de este mundo y estamos en este mundo, pero somos llamados a vivir diferentes. Porque en el momento en el que tú y yo empezamos a relacionarnos con todo este tipo de conducta inmoral, el sensualismo y todas estas cosas, dice, así como el justo Lot, dice, mientras veía y oía todo lo que oía en medio de ese lugar, dice, su alma fue abrumada. Nuestra vida va a ser afectada. Si tú y yo seguimos relacionándonos con este tipo de personas o este tipo de conductas, tarde o temprano tu vida o mi vida será afectada o será abrumada por la conducta de todos ellos. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso muchas veces, cuando tú y yo venimos a los caminos de Yahweh, y esto es muy importante cuando tú y yo lo podemos entender, y venimos a los pies y a los caminos de Él, dice la palabra que juntamente con Él morimos, pero juntamente con Él resucitamos. Dice que somos sumergidos en esas aguas de Tevilá, en esas aguas de bautismo, donde Él circuncida nuestros corazones. Pero eso viene a ser un compromiso de nuestras vidas. Viene a ser un compromiso de cada uno de nosotros. No es solamente el hecho de decir, yo siento que me tengo que bautizar y me voy a sumergir en esas aguas, pero va más allá simplemente de creerlo, de sentirlo. Viene a ser un compromiso en tu vida y en mi vida, de que cuando yo me sumerjo en esas aguas, estoy muriendo a las cosas del mundo, estoy muriendo a todas las cosas de mi pasado y soy sumergido con Él, y muere mi viejo hombre para dar vida a un nuevo hombre. Y en esa manera en la que tú y yo resucitamos con Él, nuestra vida viene a ser diferente. Nuestras actitudes, nuestras acciones tienen que cambiar, o vienen a cambiar en cierta manera. Dejamos de ser las mismas personas que éramos para ser una persona diferente. Porque es algo que se produce ¿dónde? Aquí adentro. Y en ese momento es un compromiso que tú y yo hacemos delante de Él, en el que muchas veces, siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, muchas veces es a veces aún hasta necesario de que cuando tú y yo hacemos ese compromiso y digo, Padre, yo voy a ser sumergido en esas aguas, y cuando viene, y más que nada los jóvenes, es muchas veces el tomar ese compromiso y tomar la decisión que si es necesario tener que alejar de mí amistades que no son las correctas, amistades que en lugar de ayudarme me van a apartar o me van a alejar. Dice la palabra en el libro de Corintios, dice, amados, no se dejen engañar, dice, porque las malas conductas corrompen las buenas acciones. Es hacer un compromiso en el que muchas veces tú y yo, cuando venimos a ese compromiso con Él, muchas veces hasta es necesario el tener que abandonar amistades, relaciones, con el fin y con el propósito
de seguirle a Él, porque es mi compromiso de ser apartado y separado para las cosas de Yahweh. Y duele. Cuando tú y yo venimos a entenderlo, muchas veces eso viene a traer dolor. No es fácil. Porque pueden ser amistades que aparentemente tú has tenido por toda la vida, pero muchas veces tienes que renunciar a ellas. No porque seas malo, sino cuando tú estás empezando, si tú y yo no tenemos cuidado, esas malas relaciones pueden echar a perder nuestras buenas acciones o nuestra buena conducta. Hay un dicho muy en el mundo y que es una gran verdad. El que se junta con lobos, aullar aprende, o aullar se enseña. No sé si ya lo distorsioné, ¿verdad? Pero algo así va. Lo mismo sucede cuando tú te juntas con una persona que tiene una mala actitud. Y si tú no vas a cambiar la vida de esa persona tarde o temprano terminará por cambiarte a ti. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, dice, conviértanse en ellos a ti y no tú a ellos. Si yo me voy a relacionar con cierto tipo de personas, es porque Yahweh me mandó para hacer luz en medio de ese lugar, en medio donde hay tinieblas, para yo hacer luz y yo cambiar la vida de esas personas. Pero si no voy a alumbrar y no voy a dar luz, tarde o temprano esas personas terminarán por cambiar mi conducta, mis actitudes y mis acciones. Y es importante aprender a discernir. ¿Cuántos decimos amén? Con el fin y con el propósito de no ser apartados y separados del camino de Yahweh. Vamos a continuar, dice, porque si ese justo por lo que veía yo mientras vivía entre ellos diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos, Yahweh, entonces el Adón sabe rescatar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo y el juicio. Fíjate, esto es algo muy importante. Dice, Él sabe librar y rescatar ¿a quién? A los justos y a los piadosos, y reserva a los injustos bajo el castigo para el día del juicio. Él no va a rescatar a todos. Él va a rescatar a los que son justos, rectos, íntegros. No a todos. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso es importante que nuestra vida esté bien delante de ¿quién? Delante de Él. Dice la palabra, dice que cuando Él mira, cuando los pasos del hombre justo le son agradables a Él, Él hará que aún sus enemigos estén en paz con Él. Pero tú y yo encontramos un agrado y una gratitud o un favor delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Cuando tú y yo caminamos en estas áreas. Ahora dice que muchos serían engañados en toda la humanidad con el fin de separar a muchos del camino de la verdad. Versículo 9. Dice nuevamente, dice, entonces Él sabe rescatar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo un castigo de juicio. Eso es un buen medidor, vamos a ponerlo de esta manera, un buen medidor o un buen señalamiento o un señalamiento de alguien que anda mal y que puede cargar un espíritu seductor y desviar a otros. Hay un señalamiento y hay características. Una persona o un señalamiento, una persona que en el reino de Yahweh, que no respeta, que menosprecia la autoridad y no sabe guardar su lugar y reconocer la autoridad de otra persona o de una entidad, o de una persona a la cual puede estar acoyuntado, o una coyuntura superior, vamos a ponerla de esta manera, sino que se posiciona en cierto lugar o en cierta manera de creerse más que la autoridad o de la coyuntura superior que el Yahweh ya ha puesto inmediatamente, ya sea dentro de la asamblea, dentro de la iglesia, dentro de la quejilá o dentro de cualquier ámbito en nuestras relaciones personales. Todos nosotros tenemos una autoridad superior. Siempre arriba de nosotros habrá una autoridad superior. ¿Cuánto lo entendemos?
Siempre. Yo puedo estar aquí, tal vez tu autoridad superior, yo puedo estar aquí porque Yahweh me ha puesto, pero yo tengo mi autoridad superior que Yahweh me ha puesto en el ámbito en el que cada uno se desarrolla. Tú trabajas para alguien más, tú eres empleador de alguien, tú estás a cargo de una autoridad superior, y de esa autoridad ya hay alguien que está, el supervisor, el encargado, el jefe, el presidente, lo que tú quieras, pero siempre arriba de nosotros habrá una autoridad superior. Si tú y yo trabajamos para alguien, tu autoridad superior, aunque seamos dueños o seas dueño de alguna empresa, la autoridad superior va a ser la persona que te emplea y te va a pagar, etcétera, lo que tú quieras. Pero siempre habrá alguien arriba de quién, arriba de nosotros. Y cuando esas cosas se empiezan a manifestar aún dentro de la cosa del reino de Yahweh, una persona que menosprecia, que no respeta, no sabe guardar su lugar y reconocer la autoridad o coyuntura superior, sino que se posiciona a creer o a ponerse más por encima de la autoridad que Yahweh ha puesto o el gobierno, es una persona que muy fácil puede engañar y desviar a otros. Por eso es que tú y yo tenemos que tener cuidado. Un señalamiento o un indicativo, cuando una persona no guarda, dice la palabra, dice, nadie tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Yo no puedo creerme superior a alguien. ¿Cuánto lo entendemos? Y sabes que es muy fácil hoy en día. Yo hablaba dentro de la semana pasada, no me acuerdo, con una persona, pero aún la palabra dice que en el final de los tiempos, dice en esos tiempos o en el final de los tiempos, dice que el pueblo contiende contra el sacerdote. Hoy en día es muy fácil señalar o juzgar la autoridad o el gobierno que Yahweh ha puesto, decir, es que esta persona, yo siempre lo he dicho, y no es con el fin de justificar ni nada, pero nadie de nosotros es perfecto. Si yo tengo errores, yo tengo fallas, yo tengo defectos, y Yahweh así me llamó y lo que tú quieras, pero en medio de todo, al punto donde quiero llegar, es muy fácil, dice la palabra, el pueblo contiende contra el sacerdote. Es muy fácil señalar o juzgar o apuntar o señalar a una persona que Yahweh ha puesto en lugar de autoridad. Y es muy fácil decir, no, es que, yo no sé, ¿verdad? Yo haría mejor, o yo haría de esta manera, o etcétera, etcétera. Cuando yo me recuerdo, y te estoy hablando en el tiempo en el que vivimos, ahora, donde quiera tú puedes encontrarte por muchas partes, que la persona habla de la autoridad, o etcétera, etcétera. Pero yo me recuerdo, y tengo muy en claro que yo pudiera decir algo a Pastor Hugo o al pastor y que me pareciera o no me pareciera, no decía, porque es guardar respeto y autoridad a la autoridad que Yahweh ha puesto por encima de uno. Y no estoy diciendo de esa manera con el fin de decir que tienes que obedecerme, que todos tienes que estar. No, pero es aprender a reconocer la autoridad que Yahweh ha puesto sobre la vida de quién, de uno. Aún en el área que sea, en el ámbito donde tú y yo nos relacionemos. Si hay una autoridad superior por encima de mí, en medio de mi trabajo, que es mi jefe, yo no voy a venir a tratar y demandar al jefe. ¿Sí o no? Es respetar la autoridad que Yahweh ha puesto por encima de uno. Y cuando una persona tiene estas características, es muy fácil que esa persona pueda engañar o desviar a otros. Una característica sobresaliente a los que engañan son los que no viven, número uno, los que tienen este tipo de características, que no respetan o honran la autoridad superior que Yahweh ha puesto, se piensan pasar por encima de la autoridad que Yahweh ha puesto. Una característica sobresaliente, y los que pueden engañar a otros, vamos a ponerla de esa manera, número uno, son personas que no viven en una santidad delante de Yahweh.
Y otra característica es la persona que no respeta la autoridad o menosprecia la autoridad, se mete en el terreno que muchas veces no le compete o que Yahweh no le ha dado lugar. ¿Cuántos entendemos eso? Y cuando tú y yo vemos estas ciertas características, es importante que tú y yo aprendamos a discernir y mirar, porque si tú y yo no tomamos cuidado, es muy fácil que este tipo de personas puedan desviarte y sacarte del camino que Yahweh tiene para nuestras vidas. Porque somos desviados, y como dice la palabra, somos desviados del camino que Yahweh tiene para nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Y qué importante es que tú y yo podamos permanecer en el camino correcto que Yahweh nos ha dado, donde está nuestro bienestar y nuestra seguridad, donde tú y yo le seguimos a Él. Porque muchas veces podemos decir, es que yo no obedezco a nadie, pero yo obedezco a Yahweh. ¿No que te has topado con alguien que dice sí? Es que yo soy así y Dios así me formó y Dios así me hizo, pero yo me sujeto a Yahweh. No, amado, si no te puedes sujetar a la autoridad inmediata que Yahweh te ha puesto, y esto va en todas las áreas, aún siendo joven, si tú como joven no aprendes a sujetarte a la autoridad superior que son tus padres, no me vengas a decir que te sujetas a Yahweh. Porque esa es una mentira. Amén. Y te estoy hablando de autoridad inmediata. La autoridad inmediata, ¿quiénes son? Son los padres. De un joven, de un niño, son los padres. Y siempre lo he dicho, mientras el joven o el niño viva dentro del techo de la casa de los padres y ya sea mayor y diga yo ya tengo arriba de 18 años, pero si mientras tú no trabajes y sigas estudiando y sigas comiendo del plato de la comida que tus papás llevan a la mesa, que tus papás traen, y vives bajo el mismo techo y no pagas ni la luz, ni la renta, ni nada, etcétera, etcétera, quien manda son tus padres, hijo. No los jóvenes, son los padres. Amén. Porque muchas veces los roles se cambian. Vivimos en un mundo tan moderno, tan a la onda, que hoy a veces que parece que los que quieren regañar a los padres son los hijos. Y señalar hijos, no mamá, tú estás mal. Aún en eso, amado, es el guardar la honra y el respeto por nuestros padres. Amén. Es importante cuando tú y yo lo ponemos. ¿Qué es lo que sucede? Aún dentro de la iglesia ha sufrido por ello. Los dones del Ruach HaKodesh que han sido derramados sobre los dones que operan. Él da dones, dota a las personas con los dones que Él puesto dentro de la asamblea. Dones de poder para hablar, para manifestaciones, y los dones para un bien común. Di conmigo, los dones nos fueron dados para el bien común. ¿Qué quiero decir con el bien común? Fueron dados con el bien común para la obra de ¿quién? De Yahweh. Los dones que Él ha puesto y que ha depositado Él en tu vida son para el bien común. Son, vamos a ponerlo de esta manera, son para beneficiarnos los unos de quién, de los otros, dentro de la asamblea y dentro del pueblo de Yahweh, para que el pueblo y la asamblea del pueblo, la quejilá, la asamblea, pueda funcionar de una manera correcta. Fueron dados y repartidos a los hombres. Pero también cuando se abusan, las personas que cargan dones pueden ser personas que no cargan muchas veces una rectitud, y por causa de estas personas y por causa de ese abuso, la verdad de Yahweh es blasfemada. Al punto en el que puede llegar la persona a no poder distinguir de lo que es correcto o no es lo incorrecto. Aunque tú puedas pararte en un lugar y puedas ser eso lo correcto, por el engaño y por la verdad que ha sido blasfemada, tú y yo no aprenderemos a distinguir si eso es lo correcto o no. ¿Cuánto lo entendemos? Y es importante que tú y yo aprendamos a discernirlo. Porque los abusos son una característica de una persona que no está para ser respetado o estimado por el don que Yahweh le ha dado. Es que número uno, no respeta la autoridad.
desprecia la autoridad, una persona que desprecia autoridad, déjame ponerlo dentro de los padres. ¿Cuántos de nosotros somos hijos? ¿Cuántos podemos levantar la mano? No nacimos del viento, ¿verdad? Todos. Bien o mal, tal vez tienes la dicha o la fortuna de todavía tener a tus padres. O tal vez ya no los tienes contigo. Tal vez ya pasaron, ya no están contigo. Pero muchos de nosotros todavía tenemos la dicha o la fortuna de todavía tener a nuestros padres con vida. Pero cada padre o cada madre son diferentes. Tú eres diferente, tu papá, tu mamá son diferentes al resto de los demás. Tienen cualidades, características, buenas o no tan buenas. Y tal vez nadie de nosotros tenemos o quisieras tener los padres que tú quisieras. Tal vez tú quisieras que tu padre fuera de tal manera, tú tal vez quisieras que tu padre fuera como el del vecino, tal vez el vecino quería que tú fueras como... No tenemos los padres que deseamos, tal vez. Pero cada uno es diferente. Y aún en ello tú y yo reflejamos el respeto y la honra que tú y yo debemos a nuestros padres. No porque no hayas tenido los padres que tú quisiste, significa que tú no vas a honrar y respetar a tu padre o la memoria de tu padre o de tu madre, aunque si tal vez ya no están contigo. Porque muchas veces dice uno, ¿cómo voy a honrar si mi padre ya no está conmigo? Pero muchas veces deshonra una persona la vida de un padre o la vida de una madre que a pesar de que ya no está con vida se refiere a él o a esa persona de una manera incorrecta, únicamente tachando sus faltas, sus debilidades, sus carencias, mirando y señalando todo lo malo. Pero para bien o mal, amado, de la manera en que hayan sido nuestros padres, colaboraron con el fin y con el propósito divino de Yahweh para darte vida y que tú tengas vida el día de hoy. ¿Cuánto lo entendemos? Tal vez no fueron los mejores padres, pero si algo puedes estar seguro de que colaboraron con el plan perfecto de Yahweh para darte vida. Y por ese hecho, tú no fuiste producto de una mala relación. Tú no fuiste producto de una mala relación entre tus padres. Aún en medio de todo, Yahweh permitió que pasara, que sucediera, porque Yahweh tenía el tiempo preciso para que tú estuvieras en esta hora. Dice la palabra, dice, en lo oculto, dice, mi embrión vieron tus ojos. Dice, en lo oculto fui formado. Dice, y en tus libros estaban escritas todas las cosas. Y sabes, muchas veces las personas pueden sufrir por el rechazo o por tal vez de venir de una familia disfuncional, pero déjame decirte, aún en medio de todo, era plan de Yahweh para que tú tuvieras vida. Para que en cierto momento tú pudieras venir a los caminos de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso sea, como hayan sido nuestros padres, a tu padre se le puede honrar. Amén. No todos tenemos, déjame pegarme los apuntes que yo tenía. Hay padres abusivos, que son carecientes tal vez de amor, de actitudes, que no pueden dar lo que no tienen. Un padre que no recibió amor, no puede dar amor. Un padre que no recibió el cariño y el afecto,
no puede darte el afecto y el cariño que tal vez tú deseaste o que deseamos, porque nadie puede dar algo que no tiene. Mas sin embargo, cuando tú vienes a los caminos de Yahweh, el amor de Yahweh en tu vida y en mi vida es aquel que nos permite amar y relacionarnos con otros. A pesar de que yo no recibí el cariño y el amor que Yahweh, que ha sido derramado de Yahweh sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, ese es el amor que yo puedo dar. No tiene, muchas veces se cae en el error de que porque yo no recibí amor, yo no puedo darlo. Pero cuando tú vienes a los caminos de Él, tu vida cambia. Aunque no lo recibiste, hay un amor que tú puedes dar, un amor de Yahweh que ha sido derramado sobre tu corazón. Y ese amor que ha sido derramado sobre tu corazón es el amor que tú puedes dar a otros. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Sí o no? Venimos de una cultura, yo no sé, buena o mala, pero venimos de una cultura en la que los hombres no lloran, para empezar. Y quien llora ya es débil. No, el llorar es bueno. Dice la palabra que bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Imagínense, si no lloras, pues nunca ser consolado. Número 1. Y número 2, porque eres hombre, no reflejas o no puedes abrazar o amar a otro en el amor de Yahweh. Déjame ponerlo de esta manera. Pero el amor que tú recibiste de Él es el amor que tú puedes dar. ¿Cuánto lo entendemos? Hay personas que tienen la capacidad de amar mucho, otros no tanto. Pero si tú y yo tenemos el amor de Yahweh, di conmigo, eso sí podemos dar. Amén. Aún muchas veces se le honra a nuestros padres en cierta manera. Tal vez no siempre se puede obedecer, sí. Se honra, pero tal vez no siempre se puede obedecer debido a la condición de los padres. Déjame darte un ejemplo. Mi hijo, es que tienes que hacer esto por esto y tienes que conocer la vida y tienes que conocer el mundo y tienes que ser como tu padre que toma tanto y yo no sé, etcétera. Yo vine de un mundo así, bueno, mi papá no lo hacía, yo sí lo hacía. Pero muchas veces, ¿qué es lo que se hace? No porque papá dice eso significa que lo tengo que hacer. Honro a mi padre, pero no significa que tengo que obedecerlo. No significa que tenga que seguir el mismo camino y el mismo patrón de conducta que mi padre tiene. ¿Cuántos? Yo no sé si me estoy explicando. Lo que es lo bueno, sí. Pero lo que es para desviarte del plan y del camino de Yahweh, pues eso no puede gobernar sobre tu vida. O honro y respeto tu opinión, lo que tú tienes, pero no comparto el mismo pensamiento que tú tienes. Y no puedes obedecer. Se honra, di conmigo, se honra, mas tal vez no siempre se puede respetar. Amén. Vamos a brincar a otro punto. Dentro de esto aplica también dentro de la quejilá o dentro de la asamblea de Yahweh. Dentro de cualquier lugar de autoridad, una persona es tan digna como de respetarse de una autoridad. No toda autoridad funciona bien, pero aún así de la misma manera, di conmigo, se honra. No todos funcionan de una manera perfecta, mas no porque no funcione de una manera correcta no significa que no se tiene que honrar.
a esa autoridad dentro del reino de Yahweh. Hay personas que abusan dentro del reino de Yahweh, o que abusan de la autoridad, porque dejan muchas veces que su don funcione más allá o vaya más allá de lo que debe de ejercerse. Por esfuerzo. Y cuando eso llega a suceder, ya te lo dije una vez, te lo dije hace rato, cuando eso sucede y se abusa, llega el momento en el que la verdad de Yahweh puede distorsionarse de lo que es correcto y de lo que es lo incorrecto. Di conmigo, no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que parece tan espiritual significa que es espiritual. ¿Sí o no? Porque tú y yo tenemos que tener cuidado. Es muy fácil que una persona pueda ser deslumbrada y dice, es que lo que pasa y se deja guiar por la vida de una persona. Pero déjame decirte, no todo lo que brilla es oro. ¿Cuánto lo entendemos? Satanás también es el padre de mentiras. Satanás siempre va a copiar lo de Yahweh. Tú lo puedes mirar, cuando vino Moisés y tiró las serpientes, ¿qué hicieron los demás? Que dijeron, nosotros también tenemos serpientes y tenemos milagros y tenemos cosas. Pero no todo lo que brilla significa que es oro. Ni todo lo que se mira tan espiritual significa que es espiritual. Y tenemos que tener cuidado de no ser desviados por otro tipo de doctrinas. Ahora tú puedes decir, ya me metí en esto, ya ni modo. Tú puedes decir, ¿y qué es doctrina? ¿O qué es una buena doctrina? Porque donde quiera que tú puedas ir, hay gente que te va a decir, ¿y es buena doctrina o es sana doctrina? ¿Y qué doctrina sigues? ¿Y cuál es tu doctrina? Yeshua dijo, porque todo el que quiera hacer la voluntad de mi Padre sabrá si la doctrina que yo les hablo es mía o no. ¿Cómo tú y yo no nos damos cuenta de que es una sana doctrina? Si todo lo que se predica y se enseña es en base del fundamento y del principio establecido dentro de la palabra de Yahweh, eso es. Si no, no. Pastor Hugo dice, el contexto fuera del contexto, di conmigo, es puro pretexto. Cuando se toma una cita y yo tomo esa cita a mi parecer y a mi ver y no tomo el contexto de todo lo demás escrito, yo estoy distorsionando esa escritura. Estoy sacando fuera del contexto esa palabra. Te voy a dar un ejemplo muy común. Todos sabemos que tenemos que guardar lo que es la dieta, vamos a llamarle kosher. Lo que son los animales puros y los que son impuros, ¿sí o no? Lo dice la palabra, no lo digo yo. Los que son inmundos y los que son ¿qué? Inmundos. Los que podemos poner de esta manera, los que pueden comerse y los que no pueden comerse. Tú ya sabes a cuáles son, o ya sabemos a cuáles son. Entre unos de ellos muy simples, el puerco y el camarón, son unos que no se pueden comer. El pescado, los que tienen aleta, dice todo eso sí se puede. Y los que no, pues no se pueden. Los que rumean, los que no rumean y todos los que se pueden comer, ya hace una decisión. Pero cuando tú y yo vemos a ese punto, la palabra lo describe, que son los animales que se pueden comer y los que no. Pero cuando tú llegas al libro del Nuevo Testamento y empieza y viene el hombre y habla, dice, y no llames inmundo todo lo que yo he santificado, uno ahí dice, ya ves, si Yahweh ya lo santificó, yo lo puedo comer. Pero estoy sacando de contexto la escritura. Para darte un ejemplo. Porque lo que la palabra se estaba refiriendo era acerca de los hombres, a los gentiles, a los que Yahweh había purificado. Y dice, no llames impuro lo que yo he santificado. Y eso estaba hablando de quién. No de lo que se podía comer o lo que no se podía comer, sino que estaba hablando respecto a quién. A las personas. Porque por medio del sacrificio de Yahweh, Él derribó la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles, y todos venimos a ser pueblo de ¿quién? De Yahweh.
Porque recordemos que el gentil no podía tener una relación con los demás. Es más, el gentil no podía meterse dentro de una sinagoga porque eran perseguidos. Y aun cuando el apóstol Pablo dice que venía y perseguía a todos, uno puede decir los cristianos, no eran ni cristianos. Eran personas que estaban viniendo a los pies y a los caminos de Yahweh, a los cuales se les dio el nombre como Nazarim, las ramas. Lo cual Yeshua dijo, porque separados de mí nada pueden hacer. Dice, porque yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y separados de mí nada pueden hacer. Y recibieron el nombre de Nazarim. Y se les conocía como los de la secta del camino. Los seguidores de quién? De Yeshua, si tú lo quieres poner de esa manera. Eran seguidores. Pero que un gentil entrara a una sinagoga no era posible. Había un edicto que gobernaba en aquel entonces que no podía meterse una persona gentil. Por lo tanto, los que eran torturados no estaban haciendo los gentiles, los inconversos, sino que estaban siendo personas judías que estaban viniendo a depositar su fe y su confianza en ¿quién? En el Mesías. Y después puedes venir la visión que tuvo el apóstol Pablo cuando iba sobre el caballo y Yeshua le llamó, dice, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, te es duro dar golpes contra el aguijón. Y después vino y ahí sus ojos fueron abiertos y vino a predicar el evangelio. Y después de todo ello, aún en eso el apóstol Pablo tenía autoridad. Tú y yo tenemos que aprender a sujetarnos bajo una autoridad, ¿quién? Superior. ¿Quién era el apóstol Pablo? Y con esto quiero terminar, la siguiente semana continúo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Saulo. ¿Pero era qué? ¿Era judío? Sí. ¿Estudiado en qué? Hoy en día serían las mejores universidades, ¿verdad? Vamos a llamarle de esta manera para no irnos muy lejos. Estudiado en las mejores universidades, judío de judíos, de la ley. Era el mejor, si tú quieres. Era miembro dentro del concilio del Sanedrín, de todo lo que gustaba, de todo lo que había, era partícipe de ello. Estudioso en la letra. Pero cuando vino la conversión de Pablo o de Saulo, y después permaneció ciego por un tiempo, y después creo que ¿quién fue? Cornelio, ¿no? ¿Sí? Quien vino a él y le habló para que sus vendas fueran quitadas. Y después, dice la escritura en el libro de Hechos, dice que permaneció con los discípulos. Pero aunque era estudioso y guardador de la ley y conocía la Torá de Yahweh, no ejerció su ministerio. No dijo, yo conozco la ley, yo conozco la Torá, y porque ahora soy discípulo de Yeshua, porque Yeshua lo había escogido como discípulo, significa que luego se paró en las plataformas y empezó a predicar y enseñar. No. Estuvo siendo preparado por la autoridad superior que Yahweh le había puesto, que eran los discípulos que él había escogido. Y no fue por un año, ni dos, ni tres, fueron casi aproximadamente creo que 9 años. 9 años teniendo todo ese potencial. Pero di conmigo, acoyuntado a la autoridad superior que Yahweh le había puesto, sin tener más concepto de sí del que debería de tener, como dice la escritura, ni creyéndose superior por encima de quién, de la autoridad que Yahweh había puesto. Fue preparado, fue capacitado. Una persona que no aprende a sujetarse a una autoridad superior es una persona que no puede liderar y que no puede gobernar. Si tú miras la vida del centurión cuando vino delante de Yeshua, ¿qué es lo que este hombre pedía? Que sanara aquella persona. ¿Y qué dijo este hombre, este centurión? Yo sé que si tú das la orden, él será sano. Porque yo soy un hombre que está bajo autoridad
Conocía la autoridad, pero conocía lo que era estar sometido bajo una autoridad. Que dijo, yo conozco que si tú das la orden, va a pasar. Porque conocía lo que era autoridad y tenía autoridad. Nadie puede tener autoridad dentro del reino de Yahweh si yo no primeramente aprendo a estar sometido bajo una autoridad superior. Principio del reino de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Y aún si tú lo quieres mirar más allá, nuestra autoridad inmediata, ¿quién es? Es Yeshua. Si yo no aprendo a sujetarme a Él, yo no puedo tener autoridad. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por la oportunidad, Padre. Primeramente, Padre Yahweh, gracias, Padre, por tu gracia, por tu infinita misericordia, por tu amor, Padre Yahweh, para con nosotros. Gracias, Padre Yahweh, por la libertad, Padre, de culto, Padre, de reunión, Padre Yahweh, que podemos tener. Gracias que en medio de este país, Padre, con conflictos y tal vez con luchas, hay todavía algún privilegio, Padre Yahweh, que tenemos, todos nosotros, que es el podernos reunir, Padre, donde tú has puesto y donde tú has establecido tu nombre para alabarte, para glorificarte, Padre Yahweh. Gracias, Padre, que eres tú quien nos has traído, Padre, nuevamente hasta este lugar para glorificarte, para exaltar tu nombre, bendito Padre. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, Padre, bendice, Padre, la vida de cada uno de nosotros, Padre Yahweh, que estamos aquí. Padre Yahweh, perdónanos. Padre, si muchas veces hemos tenido más alto concepto del que deberíamos de tener, de nosotros mismos. Padre, perdónanos, Padre, si tal vez con nuestras actitudes, Padre, o tal vez con nuestros pensamientos, hemos juzgado, Padre, alguna autoridad. Autoridad, Padre, tal vez superior que tú has puesto sobre nuestras vidas, una autoridad, Padre, tal vez gubernamental. El medio en el que nos desarrollamos, Padre, perdónanos. Padre, perdónanos, Padre, también si muchas veces hemos dado oídos, Padre, a personas que lo único que han hecho es tratar de separarnos y de desviarnos del camino de la verdad. Padre, perdónanos. Porque en lugar de pararnos firmes, Padre, y ser instructores para ellos, y llevar el camino a la verdad a ellos, Padre, nos hemos dejado desviar por comentarios, por acciones, por actitudes, Padre. Gracias, Padre Yahweh, que eres tú quien tiene cuidado de nuestras vidas. Y eres tú, Padre Yahweh, que siempre has tenido una autoridad superior arriba de nosotros. Una autoridad que pueda dirigir, Padre, nuestros pasos, nuestra dirección, Padre, a los pies tuyos, a los caminos tuyos. Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, ayúdanos a ser siempre respetuosos y a honrar la autoridad que tú nos has puesto. Porque en el honrar, Padre, y el someternos a la autoridad que tú nos has puesto, es la autoridad que tú derramas sobre nuestras vidas. Porque nadie, Padre, en esta vida puede tener autoridad sobre sí misma hasta que no aprende a someterse a alguien más. Padre, gracias, Padre, por tus principios en tu palabra que son invaluables y por tus instrucciones que nos dirigen y nos instruyen a cada uno de nosotros. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Enséñanos, Padre, y aún ayúdanos a enseñar a nuestros hijos, Padre, honrar, Padre, a la autoridad. En el nombre de Yeshua, Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos. Y todos decimos amén y amén. ¿Sabes? Si hay algo que se ha perdido, es que muchas veces como padres no enseñamos a nuestros hijos a honrar la autoridad que Yahweh ha puesto sobre nosotros. Y eso va desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y muchas veces esas simples actitudes. Tú y yo somos autoridad superior sobre nuestros hijos.
Pero la autoridad superior que también Yahweh ha puesto sobre los hijos son los maestros. Y muchas veces con nuestras acciones y con nuestras actitudes, no, mijito, no haga caso a lo que su maestro dice, su maestro no sabe. No, es enseñarle a sujetar, ¿sí?, a la autoridad que Yahweh ha puesto sobre quién, sobre sus vidas, que son los maestros. Y vuelvo también, hay diferentes excepciones, se honra, mas no tal vez siempre se obedece. Y no estoy, déjame darte para meterme, pues cómo no lo voy a obedecer. Muchas veces dentro de la escuela, no vamos muy lejos, ahora en lo que fue el 31 de octubre, muchas veces a veces se acostumbra el relacionar, llevar a los niños con la festividad de Halloween, porque es una festividad que ha sido de antaño por mucho tiempo, y todo. Muchas veces tal vez los maestros, no estoy al tanto, si estoy en lo correcto, ¿verdad? Que alguien me diga, pero muchas veces hacen eventos o hacen ciertas cosas para introducir todas estas cosas, ver como un propósito, como algo bueno para los niños, como parte de una cultura, pero pues se honra. Pero muchas veces también como padres podemos venir y decir, ¿sabe una cosa, maestra? Honro mucho, respeto el lugar que usted tiene, pero ¿sabe una cosa? Mi hijo tiene una manera de pensar, estamos yendo así, estamos creyendo así, y bueno, ¿verdad? Como parte de eso, pues yo no deseo que mi hijo participe de eso, bueno, etcétera, ¿verdad? Ya como padres tú sabrás de qué manera relacionarte, referirte con la autoridad que Yahweh ha puesto, pero sin faltar, di conmigo, el respeto a la autoridad que Yahweh ha puesto. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén.